Menos tu vientre, todo es confuso. Y bueno, nos encontramos aquí en este teatro de Quesada, donde va a representarse esta obra que básicamente nos va a contar cómo era la vida de esa musa y mujer del poeta Miguel Hernández. Francisco Zaragoza, coordinador de este proyecto Los días de la nieve de Alberto Conejero, con Chema del Barco como director y con esta pedazo de actriz que es Rosario Pardo. ¿Hasta qué punto Paco Zaragoza se ha visto implicado en este proyecto? Bueno, en realidad este proyecto surgió un 20 de marzo del año pasado, del 2016, cuando Rosario vino al pequeño teatro que yo estaba inaugurando, que fue ella la que inauguró, la que abrió mi pequeño teatro, porque somos amigos de toda la vida, desde que ella era una adolescente, y me pidió sobre el escenario que yo le buscara textos que hablaran sobre mujeres, que ella lo que quería era hacer un texto militante en defensa de la mujer. Y bueno, le prometí que pensaría cosas y se me ocurrió de pronto que, aprovechando que venía el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, ¿por qué no elaborar un proyecto en torno a Josefina Manresa? Así que nos pusimos a trabajar a la limón entre los dos, presentamos el proyecto y ya cuando la Diputación Provincial, que ha sido la productora, que ha sido la impulsora real y económica de este proyecto, cuando nos dijo que sí, que fuéramos adelante, pues lo primero que se me ocurrió fue conectar con Alberto Conejero y pedirle que si él, a pesar de lo cargadísimo que estaba de trabajo, estaba dispuesto a escribir un texto sobre Josefina Manresa para Rosario Pardo. O sea que él ya ha escrito para esta actriz y ha escrito con esa orientación y aceptó hacer un texto que tenía a Rosario como única actriz. Hemos visto a Rosario preparando la escena con ese vestido. Digamos que desde esto es a medida de Rosario Pardo, entonces. Es totalmente, y creo que eso es un privilegio, porque es la primera vez que Alberto escribe una obra para alguien de esta manera. Normalmente él escribe un teatro de mucha altura, pero cuando él lo está escribiendo no sabe quién lo va a interpretar, y en este caso ha sido una ocasión excepcional. También quiero resaltar que tanto para mí como para ellos dos, como para Chema, es un reto que intentamos demostrar que esta provincia tiene mucho talento, que aquí hay talento, aunque luego ese talento emigre, porque aquí no hay trabajo para grandes actrices como Rosario, profesionales, tampoco para Chema como actor, y para Alberto, si tuviera que vivir del movimiento teatral que hay en la provincia, él y cualquier autor lo tendría muy difícil. Yo he vivido de otra cosa y para mí era muy interesante que en torno al personaje de Josefina intentar sumar el máximo posible de personas vinculadas a Jaén. También el diseño gráfico lo ha hecho Christopher Cristóbal ha hecho el diseño gráfico y nosotros estamos encantados con el trabajo de todo este equipo. Y la gente debe de saber que ese gusanillo del teatro sigue dentro de esa manzana llamada Francisco Zaragoza y que se va a estrenar muy pronto en Peal de Becerro y dentro de esa programación cultural de Peal en primavera, La Estanquera de Vallecas. Vaya reto, ¿no? Sí, realmente Peal y Cazorla son los dos pueblos donde hay bastante movimiento teatral. Creo que se debe al público en buena medida, a la respuesta del público, pero también al impulso que esos dos ayuntamientos, a la atención que prestan, invierten mucho dinero. Y yo creo que bien invertido, por cierto, tanto en Cazorla como en Peal, y traen grandes figuras, pero creo que hay otra cara que refuerza, si cabe, la política teatral de cualquier administración local, que es apoyar a los grupos locales. Y eso creo que sucede en Cazorla, donde distintas compañías, distintos grupos, pues acceden incluso al propio Festival Internacional de Teatro, y ocurre también en Peal con el grupo de teatro La Criba,
que después de 3 años de paréntesis reaparecimos en diciembre pasado con muchísimo éxito con el Eunuco, y ahora pues me parece que tenemos 5 funciones ya vendidas de La Estanquera de Vallecas. Juan Ángel, los Días de la Nieve tal vez sea uno de los actos, digamos, como más sobresalientes de todo lo que se está programando por parte de la Diputación para conmemorar este 75 aniversario, ¿no? Ponerle por fin voz a Josefina Manresa. Efectivamente, los Días de la Nieve ha sido pensado como uno de los actos centrales del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, que precisamente se conmemora hoy, 28 de marzo. Un tal día como hoy, en el año 1942, muere de tristeza y de enfermedad en una cárcel alicantina, y había que conmemorar esa fecha, no por la muerte, sino por lo que significó su obra, una obra universal, y también por lo que significó su figura, la figura de Miguel Hernández, lo que representa de los valores democráticos, los valores sociales y de libertad que reivindicó en vida y que nos dejó en su obra. Y Josefina Manresa era una de las patas del banco fundamentales. Sin Josefina Manresa no hubiera sido Miguel Hernández nadie, probablemente hubiera sido bastante menos. Y ella tenía que estar muy presente en este 75 aniversario. Por lo tanto, los Días de la Nieve con Rosario Pardo como actriz de excepción, ¿no? Yo creo que va a ser un caramelo, un caramelito, que hemos querido además que puedan degustarlo pues toda la provincia de Jaén. Se ha hecho de tal manera que el formato pueda caber en cualquier teatro pequeñito, en cualquier espacio escénico que no reúna unas grandes condiciones, para que así pueda disfrutarlo cada uno de los habitantes de esta provincia, ¿no? La idea era de que su obra y la figura de Miguel a través de Josefina Manresa fuera más conocida, si cabe, en el resto de la provincia de Jaén. Alcalde de Quesada, los Días de la Nieve es por fin ese justo homenaje a lo grande que se merece Josefina Manresa. Estoy seguro que sí. Cuando yo me enteré del título de la obra de teatro Los Días de la Nieve, pues me acordé de que ellos se casaron precisamente en un mes de marzo, en un frío mes de marzo, y que toda su vida fue de frío, de nieve, porque la nieve y el frío simbolizan también un poco el sufrimiento, el dolor, significan también el hambre que pasaron. Es un título muy adecuado, pero al mismo tiempo la nieve también simboliza el amor que estas dos personas se procesaron, el amor de Josefina, el amor de Miguel, que aparece en todo y cada uno de sus versos. Por tanto, yo creo que el título de la obra de teatro es que ni más adecuado, y precisamente interpretado por una jienense, Rosario Pardo, que también diríamos que tenemos ahí el Triángulo de la Bermuda, la actriz jienense que lo interpreta, la protagonista, que es Josefina Manresa, y diríamos que por encima de estos dos personajes está toda la obra de Miguel Hernández, que ahora conmemoramos este 75 aniversario del fallecimiento. Hay un cierto mimetismo entre Rosario Pardo y Josefina Manresa, porque nos ha contado que el atrecho son cosas familiares de su propia familia, de su propia madre, incluso la máquina de coser. Sí, bueno, ella, sabemos que Josefina se buscó la vida, su vida siempre fue muy dura, pero especialmente aquellos años de recién quedar viuda, se tuvo que buscar la vida, tuvo que huir de Orihuela, irse a Elche, y bueno, se la buscó la mujer como pudo. Tuvo un comercio en el mercado Abastos de Elche, trabajaba de costurera, la vista le fallaba, y bueno, fíjate que Rosario Pardo ha buscado todos esos aderezos para interpretar ese personaje magnífico. Yo creo que Rosario Pardo lo va a hacer de lujo, porque se ha metido mucho en el personaje. Ayer escuchaba yo una entrevista que le hacían, y bueno, yo digo, si es Josefina hasta en el habla, pues las dos de Jaén, el habla andaluza, si es que es el personaje, yo creo que ha venido como anillo al dedo. Va el pueblo de Quesada con esta representación, con este estreno esta noche, si cabe, a conocer mejor a Josefina Manresa, a acercarse realmente a su paisana? Yo creo que sí. Cuando decidimos hace ya 15 o 16 o 18 años ponerle a una calle de Quesada el nombre de Josefina Manresa, yo creo que nadie sabía quién era Josefina Manresa, o prácticamente nadie, pero desde entonces hasta acá se ha hecho una labor impresionante en divulgar este personaje gracias al cual
hoy tenemos buena parte del legado de Miguel Hernández, porque sin ella, sin el convencimiento de que lo que ella estaba custodiando era importante, hubiera desaparecido. En Quesada se está valorando mucho a esta mujer. De hecho, ayer mismo se presentaba en Quesada una asociación de mujeres que lleva el nombre de Josefina Manresa, por tanto, y una de sus primeras socias va a ser precisamente la nuera del poeta, Lucía Izquierdo. Quiero decir que Quesada está interiorizando mucho este personaje, porque sabe que este personaje le da alas, le da brío a nuestro pueblo, y esto ayuda a que la gente se meta más en el papel de la literatura, en este caso del teatro, o en otros casos de la poesía, que es lo que representa principalmente Miguel Hernández, además de un montón de valores que van incluidos dentro de toda su obra. Precisamente por lo que acaba de decir, y para terminar esta entrevista, ¿está tomando ya conciencia la provincia del alcance, de la importancia que tiene que el legado de Miguel Hernández esté aquí en la provincia de Jaén, más concretamente gran parte de él en el Museo de Quesada? Sin lugar a duda, Quesada ya lo está haciendo y nos queda todavía mucho trecho por recorrer, pero la provincia hoy en todos los centros educativos de la provincia, muchas asociaciones, muchos colectivos están en este momento interpretando obras de Miguel Hernández. La provincia de Jaén quiere a Miguel Hernández. Ayer se inauguraba en Santo Tomé un centro cultural que lleva el nombre de Miguel Hernández. Yo creo, me atrevo a decir que no hay en la provincia de Jaén una sola localidad, un solo municipio que no tenga un centro educativo, una calle, un centro cultural que lleve el nombre de Miguel Hernández. Por tanto, yo creo que nosotros ya lo teníamos interiorizado, pero ahora si cabe aún más, y es difícil aún más, pero yo creo que estamos en la buena senda, y yo creo que aquí en esta tierra, como decía la nuera del poeta, al poeta se le quiere y mucho. Pues muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que viene realizando Quesada, su ayuntamiento, por haber traído este legado hasta aquí, hasta la provincia y hasta Quesada. Nosotros creemos en la cultura, creemos en Miguel Hernández, creemos en Josefina, creemos que la cultura es el camino para la no violencia, el camino que hace progresar a los pueblos. La mejor inversión es siempre la que se hace en cultura, y nosotros estamos invirtiendo en cultura. Dame paso hablando mucho conmigo, ¿por qué no quise corregirlo? Desde chica ya me hablabas con la voz de la boca al tiempo. Bueno, Chema del Barco, director de esta obra teatral, una gran responsabilidad trasladar el personaje de Josefina Manresa, ese personaje que ha permanecido, del que tanto se ha hablado, pero tantas veces sin voz. Por fin va a tener voz, ¿no? Pues sí, la verdad que es la mejor ocasión, porque escrito por Alberto, que es un gran poeta, y ya cuando ve la gente la función verá que el texto es como un gran poema puesto en boca de Josefina, que es la gran desconocida, porque realmente la mayoría de la gente seguramente no sabe quién es, aparte de todos los quesadeños y gente de alrededor, pero con el texto que ha escrito Alberto van a descubrir un personaje con el valor que tiene, porque no olvidemos que que conservó el legado de Miguel Hernández. Sin ella esto ya hubiera estado quemado, porque entraron muchas veces a su casa a buscar los papeles para quemarlos. Ella los enterraba en el jardín en un saco, los llevaba a las casas de unas tías suyas, los subía a las cámaras, envueltos en telas. Si no hubiera sido por eso, pues seguramente Miguel Hernández tampoco hubiera tenido la trascendencia que tiene ahora. ¿Qué hay de real y qué hay de literario en esta obra? Prácticamente es real todo, o sea, porque el texto de Conejero se ha basado en las memorias que escribió Josefina, unas memorias muy naif, como ella no es escritora, pero ella tiene un libro de memorias donde escribió pues, todas las anécdotas de su vida, toda la relación con Miguel, y a partir de ese texto es del que Alberto ha sacado su obra de teatro, pero con un poco de poética, pero realmente todo lo que se cuenta fue la vivencia que tiene Josefina de su vida con Miguel y de la suya propia, claro. Y como la propia vida, y en una vida tan, bueno, pues tan intensa y tan complicada, tan difícil por la época que les tocó, suponemos que del drama a la risa, ¿no? Bueno, sí, tiene sus momentos, porque claro, hay momentos en que ella recuerda cosas de Miguel que también eran divertidas. Pasa que realmente toda su vida fue bastante penosa, desastrosa, llena de mala suerte. Realmente Josefina y él vivieron juntos, compartieron. Ella contaba que el tiempo más largo que estuvieron juntos fue un mes, que fue la luna de miel, que precisamente la pasaron en Jaén, porque Miguel lo destinaron al altavoz del Frente Sur, que fue cuando además compuso Aceituneros, que ahora es el himno, nuestro himno de Jaén. Sí, y
Y bueno, pues yo sí quería contar una anécdota muy curiosa, es que todo en su vida fue mala suerte, pero ella lo llevaba con cierta alegría. Porque realmente entre que ella es una persona vitalista y muy religiosa, pues con la fe y sus ánimos pudo vivir. Ella cuenta que si no hubiera sido por la fe, pues quién puede aguantar perder a un hijo y perder a un marido. Y no olvidemos que, aunque ahora le damos mucha importancia, y la tiene, a la pérdida de un hijo, pero vamos, yo sé que en los años 30 ese valor era menos relativo, porque yo cuando oía a mi abuela decir, bueno, ahora puedes tener otro, o 7 más, sí. Pero maridos tenías uno solo. De hecho, Josefina murió su marido y no se casó nunca más, ni nunca, porque eso no entraba tampoco en su cabeza. Entonces ese drama tan gordo, ella con su fe, aunque no en la iglesia, porque también la criticaban en la iglesia, porque a su padre lo mataron los milicianos y ella estaba casada con un miliciano. Entonces era, ¿qué hago? Entonces se apartó un poco de la iglesia, pero de hecho le hacemos un pequeño homenaje porque todo el mueble que verán donde ella plancha y demás está forrado de cristos, de vírgenes, de santos, porque esa era su vida. Muchas mujeres se van a ver reflejadas en este personaje. Sí, sobre todo mujeres como de su edad, como a partir de 60 muchas mujeres se habrán recordado todo esto. Igual las jóvenes no entienden esa forma de ser, pero por ejemplo Josefina murió su abuelo cuando ella tenía 17 o 18 años y ya toda la vida fue de luto, porque ya empalmaba un luto con otro luto. Ella también lo cuenta, dice, llevo 48 años de luto, dice, llevo tanto que ya no me acuerdo que voy de luto, las vecinas me lo recuerdan, que eso ya no se lleva, pero ella es así. Yo recuerdo las mujeres de mi pueblo, que ahora son mujeres muy mayores. Cuando yo era chico pensaba que eran abuelas y tenían 30 y pico años, pasa que ya iban de luto, porque se había muerto su padre, o se había muerto un hermano, o se había muerto alguien, y ya siempre de luto. Y eso igual la gente joven no lo entiende, pero la gente de cierta edad entenderán que era así. ¿Y qué tal dirigir a Rosario Pardo? Bueno, muy fácil, porque nosotros nos conocemos hace mucho, trabajamos juntos hace 20 y pico años, antes de que todavía Rosario diera el salto a la tele. Después, curiosamente, hace 5 años ella me dirigió a mí en una obra, ella era la directora y yo era el actor, y ahora hemos cambiado los papeles, o sea, nos conocemos bastante bien y ha sido bastante fácil. Sí. Bueno, y nos espera pues un largo periplo, ¿no?, con esta obra, ¿no? Sí, en principio estamos por Jaén hasta finales de junio, que haremos unas 20-25 plazas, y luego pues ya andamos por ahí con un distribuidor, pues queremos ir a Madrid, queremos pues todo lo que salga, también un poco aprovechando este 75 aniversario. Y bueno, también se está hablando por ahí con sitio, el Instituto Cervantes podría ser una opción también buena para sacarla de aquí, ya que Miguel es bastante admirado en el resto del mundo y sobre todo a través del Instituto Cervantes, y bueno, en eso andamos. Y para ti, ¿qué ha supuesto llevar la dirección de este personaje como andaluz, como jiennense? Hombre, por un lado era una responsabilidad, porque estamos hablando de un texto de Alberto Conejero, que ahora mismo es un autor que se está montando constantemente, y sobre todo después del éxito de La Piedra Oscura, que se va a montar, ya está en 4 o 5 países más montándose, el Ushuaia, que acaba de estrenar en el Teatro Español, y bueno, pues era una responsabilidad. De todas maneras también soy amigo de Alberto, lo conozco, y como director pues era pues un riesgo en el aspecto, porque he dirigido algunas cosas, pero digamos un monólogo donde no hay más que lo que hay, que es una actriz y un texto. Además es un monólogo muy descarnado en ese aspecto, no hay música, no hay nada, hay luz y texto y actriz y no más. Entonces hay poco refugio de donde, bueno, esto lo tapo con la música o esto lo tapo con tal, no, es lo que hay. Pero muy contento, porque creo que a la gente le va a gustar mucho el trabajo. Luego le puede interesar más o menos Josefina Manresa tal, pero ya solo el texto de Conejero, solo oírlo ya les va a gustar seguro. ¿Podemos encontrar cierto paralelismo con 5 horas con Mario? No, porque 5 horas con Mario, el personaje de las Sotillos, lo que está es recriminándole al marido lo mal que se ha portado, lo malo que era, y en este caso es todo lo contrario. Ella estaba absolutamente enamorada de Miguel y lo añora con muchísimo cariño. Entonces digamos que sería justo lo opuesto.
a 5 horas con Mario. Una historia de amor. Sí, totalmente de amor, porque ella, y lo dice, ella solo ha conocido a ese hombre y ha sido su amor, no ha conocido a nadie más. Entonces, y además estaba absolutamente enamorada. Entonces, no es justo, como comparativa sería justo lo contrario. Muy bien, muchas gracias, Chema, y Nada, enhorabuena. a vosotros. Porque si dan así la cara igual, cuidado. Entonces no puede ser. Pero si ustedes quieren, luego, pues nos hacemos fotos. Si quieren, no hablamos. Pues ahí sí, ahí ya podemos hacer el foto. Muchas gracias. Josefina Manresa, que va a ser encarnada por Rosario Pardo. El estreno y, bueno, pues ultimando detalles en este estreno, Rosario, metida totalmente en el papel. Aquí con las manos en la masa, que toca hacer esto y toca hacerlo ya. O sea que me habéis pillado aquí cosiendo. Como hacía la propia Josefina, ¿no? Efectivamente. Pobrecita, por lo visto, terminó con la vista bastante mal, ¿no? Pues según he estado leyendo es que ella tenía glaucoma. Pero como entonces no se trataban nunca ese tipo de enfermedades, y efectivamente pues al final terminó prácticamente ciega, pero era un glaucoma. En este momento se hubiera tratado mucho más fácil. Rosario, ¿qué supone este personaje en tu carrera profesional, interpretar a Josefina Manresa? Hombre, ha sido todo un reto, porque es un monólogo largo en el sentido no de tiempo, sino es un poema largo, y luego los monólogos son siempre como muy solitarios, porque claro, estás tú solo aquí, no tienes réplica. Y luego no es exactamente toda la obra dramática, pero sí tiene partes muy, muy dramáticas. El texto de Alberto Conejero, ¿hasta qué punto se acerca a la madre, a la mujer del poeta? Bueno, tú sabes que cada autor tiene su punto de vista con respecto a las historias, ¿no? A mí me parece acertado porque él lo ha hecho, me parece muy acertado. Lo hace desde el punto de vista de la mujer, o sea, realmente de lo que era Josefina en su casa, de costurera y de relaciones con su marido, no de musa del poeta o no de mujer del escritor importante, sino pues una mujer de pueblo que se dedicaba a la costura y que crió a su hijo y sufrió las consecuencias de la guerra y muchas cosas de la vida muy feas, ¿no? Le mataron al padre, le mataron al marido y padeció mucha hambre. Pero en ese sentido me parece que es muy humana, ¿no? Porque trata a esa mujer. Tal vez incluso no llegara a ser consciente cuando sacaba un poco así a escondidas toda esa poesía que él llegó a escribir cuando estaba encarcelado. Tal vez no era consciente de lo que estaba haciendo, de la importancia de lo que estaba haciendo. Yo creo que sí. Quizá al principio Josefina no. Pero luego sí se daba cuenta de que Miguel tenía mucha más importancia de la que se le daba o de la que ella pensaba, ¿no? Ya tenía escrito varios libros, tenía mucho interés en que la obra de Miguel se perdiera y era una tía muy lista. O sea que ella rápidamente se daría cuenta de que la obra de su marido era muy importante. El que el legado de Miguel Hernández al final haya terminado en este museo, o parte de ese legado en Quesada, tiene mucho que ver, obviamente, con lo que representa Josefina Manresa como quesadeña, aunque bueno, ella ya no vivía aquí, pero sobre todo con la importancia y con la relevancia que se ha querido dar desde la propia Diputación Provincial y desde el Ayuntamiento de Quesada a esa mujer que había detrás del gran poeta, ¿no? Sí, es que es como la gran desconocida, para mí también. Yo la he descubierto a través del texto de Conejero. Había una gran mujer que seguramente si hubiera tenido la posibilidad de estudiar, pues nos hubiera dado una sorpresa, porque era una mujer muy lista. De hecho, yo sé que empezó realmente a enterarse de literatura y tal, ya cuando estaba con Miguel, porque antes sabría por lo típico de los pueblos, a lo mejor sabías leer un poquito, escribías tu nombre o algo así. Era bastante iletrada y sin embargo fue una mujer que yo creo que con él aprendió mucho, muchísimo. ¿Hasta qué punto crees que esta obra se puede entender fuera del ámbito de Andalucía, si llega a otros teatros a nivel nacional? Es una obra absolutamente internacional, lo pueden entender hasta los que no sepan español. Es hablar de un ser humano que se repite en todas las casas, en todos los países, en todos los idiomas, sí. Muy entendible. Y además está escrita de una manera tan maravillosa que te mete, el texto te va metiendo. Sí. ¿Un personaje que calificarías como? Es bastante indescifrable todavía, Josefina, para mí, fíjate. Porque por un lado me parece una mujer muy dramática
Y sin embargo, por otro lado, era una mujer muy alegre a la hora de enfrentar la vida, porque no sé yo qué hubiera yo hecho con todo lo que le pasó a esta mujer, ¿no? A pesar de su sufrimiento, fue una mujer que tenía un buen humor, tenía ganas de reírse y creo que no era demasiado amargada. Entonces es bastante indescifrable. Yo, si la tengo que definir, la definiría como muy fuerte. Fue muy fuerte, Josefina. En algún momento flota en esta obra la presencia de Miguel Hernández de alguna manera que no sea en el recuerdo de la propia Josefina. Está siempre, porque Josefina no podía ser sin Miguel y Miguel no podía ser sin Josefina, por lo menos en los tiempos en que ya estaban juntos, ¿no? Está siempre, forma parte de ella, de su vida, de su forma de pensar, de todo, sí. Feliz por interpretar este personaje y ¿cómo te sientes ante el estreno? Pues yo con esta obra me he sentido muy feliz desde el principio, me he sentido muy afortunada de que Conejero hubiera escrito este texto para mí, la verdad. Y bueno, pues como todos los estrenos, estoy cosiendo que estoy más nerviosa que... Y los estrenos siempre son, para mí no son bonitos, porque, bueno, hay mucha expectativa, ¿sabes? Te digo, tú estás más nerviosa de lo normal, siempre prefiero cualquier otra función que no sea el día del estreno. Y además en su propia casa. Sí. ¿En Quesada? Sí, está la cosita ahí hoy. Bueno, pues muy orgullosos que estarán en Quesada de que sea Rosario Pardo, una jiennense, quien represente a Josefina Manresa, y desde luego expectantes de ver cómo se va a desarrollar ese personaje. ¿Tendrá posibilidades, te lo ha dejado entrever Alberto Conejero, de que pueda crecer a medida que se va representando? ¿Crecer en qué sentido? Quiero decir, muchas veces el personaje, a medida que se va representando, sufre cierta transformación. Pero eso depende de los actores, ya no del autor. El autor, cuando firma y te entrega la obra, ya nos pertenece a nosotros. Ya es el crecimiento que tú como actor le des. De todas formas, yo creo que es una obra bastante cerrada. Hombre, otra cosa es que el personaje a lo mejor tenga matices que hoy seguramente no se darán por cuestión del estreno y de los nervios y demás. Pero yo creo que es una obra bastante cerrada, es como un poema. Un poema no se puede estirar ni... No, el poema está y es el poema. Con las líneas y con las palabras que tiene, ¿no? Muy bien, pues Rosario, muchas gracias por habernos atendido y además aquí en pleno escenario, que te está quedando muy mono, ¿eh? Te está quedando muy mono. Bueno, pues nada, que sabemos que va a ir muy bien este estreno y que estamos deseando de poder ver a este personaje y de conocerla mejor, porque menuda empresa hacer llegar este personaje de una vez por todas al gran público. Sí, me parece además muy importante desde el punto de vista de la mujer, por eso yo puse mucho interés en que hablara Josefina, porque Miguel ha hablado mucho y se ha hablado mucho de Miguel y todo el mundo habla de Miguel, y yo quería hablar de Josefina, de la mujer que había detrás, ¿no? De esa mujer que tan desconocida y tan maravillosa. Pues por fin vamos a escuchar a Josefina. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Tu vientre, claro y profundo.